Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de sol y buenas vibras. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un mundo que a todos nos encanta, especialmente en esta época del año, las series de verano. Pero no cualquier serie, vamos a enfocarnos en esas joyas escondidas, esas producciones frescas y vibrantes que vienen directamente desde Turquía, y que podemos disfrutar con subtítulos o doblaje en español. El verano es sinónimo de relax, de tardes largas en la playa o en la piscina. Y qué mejor manera de complementar esos momentos de descanso que con una buena serie que nos enganche desde el primer episodio. Así que prepárense para descubrir algunas de las series turcas más prometedoras de esta temporada, series que están causando sensación en todo el mundo y que ahora están al alcance de nuestras manos en español. Vamos a explorar tramas emocionantes, personajes carismáticos y paisajes impresionantes que nos transportarán directamente al corazón de Turquía. Desde romances apasionados hasta dramas familiares llenos de secretos, pasando por comedias ligeras y llenas de enredos, hay algo para todos los gustos. Antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Simplemente hagan clic en el botón de suscribirse que está por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, cultura, viajes y mucho más, así que seguro encontrarán algo que les interese. Además, suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas de verano. Bueno, empecemos con una que está dando mucho de qué hablar, Güneş İnkler, Hijas del Sol. Esta serie es un drama juvenil con toques de comedia romántica, perfecto para esos días calurosos en los que solo quieres desconectar y disfrutar de una historia entretenida. La trama gira en torno a Güneş, una profesora de literatura de 35 años con 3 hijas adolescentes, Nazlı, Selin y Peri. De repente su vida da un giro inesperado cuando conoce a Haluk, un hombre de negocios adinerado y misterioso que le propone matrimonio. Güneş, buscando una mejor vida para sus hijas, decide aceptar la propuesta y se mudan a Estambul para empezar de nuevo. Pero claro, la vida en la gran ciudad no es tan fácil como parece. Las hijas de Güneş tendrán que adaptarse a su nueva vida, lidiar con los secretos del pasado de Haluk y enfrentarse a los típicos problemas de la adolescencia, amor, amistad, rivalidades y la búsqueda de su propia identidad. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es la dinámica entre las hermanas, cada una con una personalidad muy diferente, y los triángulos amorosos que se forman a lo largo de la historia. Además, la serie tiene una banda sonora pegadiza y unos escenarios preciosos que te transportan directamente a la vibrante Estambul. Si te gustan las series juveniles con toques de drama y romance, no te puedes perder Güneş İnkler. Otra serie que está arrasando es Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, también conocida como Love is in the Air en algunos países. Esta es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo. La historia se centra en Eda YLDZ, una joven florista inteligente y ambiciosa que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero. Sin embargo, sus sueños se ven frustrados cuando Serkan Bolat, un joven y exitoso arquitecto, le retira la beca. Eda, enfadada y decidida a vengarse, se enfrenta a Serkan en un evento público, pero las cosas no salen como esperaba. Por una serie de circunstancias, terminan fingiendo ser pareja durante 2 meses para conseguir un contrato importante. Lo que empieza como un simple juego de apariencias, poco a poco se va convirtiendo en algo más profundo. Eda y Serkan, a pesar de ser polos opuestos, empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Pero claro, el camino hacia el amor verdadero no es fácil. Tendrán que superar sus diferencias, lidiar con las intrigas de sus familias y enfrentarse a sus propios miedos para poder estar juntos. Lo que hace que esta serie sea tan especial es la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, que transmiten una energía increíble en pantalla. Además, la serie tiene un ritmo ágil, diálogos ingeniosos y unos escenarios de ensueño que te transportan directamente a la romántica Estambul. Si buscas una comedia romántica que te haga reír, suspirar y creer en el amor verdadero, Sen Kalkapm es para ti. Ahora, si lo que buscas es un drama familiar con toques de misterio, te recomiendo Kardeşlerim, Hermanos. Esta serie te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia y la superación personal. La historia se centra en 4 hermanos, Kadir, Ömer,
así J.M. Eren. Su vida da un giro trágico cuando pierden a sus padres en un accidente. De repente se quedan solos y desamparados, teniendo que enfrentarse a un mundo cruel y despiadado. Kadir, el hermano mayor, se convierte en el pilar de la familia, haciendo todo lo posible para proteger a sus hermanos y mantenerlos unidos. A pesar de las dificultades, los hermanos Eren nunca pierden la esperanza y luchan por salir adelante. Con la ayuda de amigos y personas bondadosas que se cruzan en su camino, intentan reconstruir sus vidas y encontrar la felicidad. Pero claro, el pasado siempre vuelve para atormentarlos. Los secretos de sus padres y las circunstancias de su muerte saldrán a la luz, poniendo a prueba la fortaleza de su vínculo familiar. Lo que hace que esta serie sea tan conmovedora es la forma en que retrata la resiliencia humana y la importancia de la familia en los momentos difíciles. Además, la serie tiene unas actuaciones impecables y una banda sonora emotiva que te llegará al alma. Si te gustan los dramas familiares con toques de misterio y superación personal, Kardaslerim te encantará. Cambiando un poco de género, si te apetece algo más ligero y divertido, te recomiendo By Yale, Señor Equivocado. Esta es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas con sus situaciones absurdas y sus personajes entrañables. La historia se centra en Edginal, una joven que está cansada de tener relaciones fallidas. Después de ser abandonada por su novio, decide cambiar su estrategia y buscar al señor correcto. En su búsqueda, conoce a Ozgur Atasoy, el dueño de un restaurante exitoso y un mujeriego empedernido que no cree en el amor. A pesar de ser polos opuestos, Ozgur decide ayudar a Edgi a encontrar al hombre de sus sueños, dándole consejos y trucos para conquistar a los hombres. Pero claro, a medida que pasan tiempo juntos, Edgi y Ozgur empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Lo que empieza como una simple amistad, se va convirtiendo en algo más profundo. Pero claro, tendrán que superar sus diferencias y enfrentarse a sus propios miedos para poder estar juntos. Lo que hace que esta serie sea tan divertida es la química entre los protagonistas, Kanyaman y Ozge Gurel, que transmiten una energía increíble en pantalla. Además, la serie tiene un ritmo ágil, diálogos ingeniosos y unos escenarios preciosos que te transportan directamente a la vibrante Estambul. Si buscas una comedia romántica que te haga reír, suspirar y creer en que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, By Yale es para ti. Otra opción muy interesante es Ask Mankin Tikam, Amor, Lógica, Venganza. Esta serie combina comedia romántica con un toque de drama y venganza, lo que la hace muy entretenida y adictiva. La historia sigue a Ezra, una joven que se casa con Ozan con la esperanza de tener una vida feliz y estable. Sin embargo, su matrimonio fracasa debido a las dificultades económicas y a las ambiciones de Ozan. Años después, Ezra trabaja como camarera y se encuentra con Ozan, que se ha convertido en un exitoso empresario de software. Ezra se siente resentida por el pasado y decide vengarse de Ozan, consiguiendo un trabajo en su empresa. Pero claro, a medida que pasan tiempo juntos, los sentimientos del pasado resurgen y se encuentran atrapados entre el amor y el deseo de venganza. La serie explora las complejidades de las relaciones, el perdón y la importancia de la comunicación. Lo que hace que esta serie sea atractiva es la trama llena de giros inesperados y la forma en que aborda temas como el éxito, el fracaso y la segunda oportunidad. Además, los personajes son muy bien construidos y la actuación es excelente. Si te gustan las comedias románticas con un toque de drama y venganza, Ask Mankin Tikam es una excelente opción. No podemos olvidarnos de Adam Asal, Cuento de la Isla. Esta serie es una comedia romántica ambientada en una isla paradisíaca, perfecta para los que buscan una escapada visual y una historia de amor dulce y refrescante. La trama sigue a Aziran, una ambiciosa mujer de negocios que vive en la ciudad y que es enviada a una isla remota para evaluar un terreno que la empresa quiere comprar. Allí conoce a Poyraz, un joven idealista que se niega a vender su tierra y que está muy conectado con la naturaleza y las tradiciones de la isla. Al principio, Aziran y Poyraz chocan constantemente debido a sus diferentes personalidades y objetivos. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban y una conexión especial comienza a surgir entre ellos. La serie destaca por sus hermosos paisajes, su ambiente relajado y la química entre los protagonistas. Además, la historia aborda temas como la importancia de la naturaleza, la preservación de las tradiciones y la búsqueda de la felicidad en las cosas simples de la vida. Si buscas una comedia romántica ligera y encantadora, Adam Asal te transportará a un paraíso terrenal.
Por último, pero no menos importante, te recomiendo Batoyun, un juego del destino. Esta serie es una comedia romántica con un toque de superstición y destino. La historia se centra en Ada, una joven que cree en las supersticiones y que está convencida de que está destinada a ser infeliz en el amor. Para romper su mala suerte, decide casarse con el primer hombre que se le declare, Hrothgar. Sin embargo, su matrimonio dura poco tiempo, ya que Hrothgar la abandona para irse a estudiar a Italia. Años después, Ada trabaja como asistente en una revista y se reencuentra con Hrothgar, que regresa de Italia convertido en un exitoso fotógrafo. Ada, decidida a vengarse, intenta sabotear la vida de Hrothgar, pero sus planes se complican cuando empieza a sentir algo por él. La serie explora temas como el destino, el amor, la venganza y la superación de los miedos. Lo que hace que esta serie sea interesante es la forma en que combina la comedia con el drama y la forma en que aborda el tema de las supersticiones. Además, los personajes son muy carismáticos y la trama está llena de giros inesperados. Si te gustan las comedias románticas con un toque de misterio y superstición, Batoyun te enganchará desde el primer episodio. Y bueno, amigos, estas son solo algunas de las series turcas de verano que les recomiendo. Por supuesto, hay muchas más, pero estas son las que creo que tienen más potencial para convertirse en tus favoritas. Recuerden que la disponibilidad de estas series en español puede variar según su país y la plataforma de streaming que utilicen. Les recomiendo investigar un poco para encontrar la mejor opción para ustedes. Pero créanme, vale la pena el esfuerzo. Estas series son una excelente manera de disfrutar del verano, relajarse y transportarse a un mundo diferente. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas de verano. Recuerden que estas series ofrecen una ventana a la cultura turca, con sus costumbres, tradiciones y paisajes impresionantes. Además, son una excelente manera de practicar su español y aprender nuevas expresiones. Así que, ¿qué esperan? Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y disfruten de estas increíbles series. Y ahora, para concluir, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Primero hablamos de Güneşinkler, un drama juvenil con toques de comedia romántica. Luego exploramos Senkalkapm, una comedia romántica que te hará reír y suspirar. Después nos sumergimos en Kardeslerim, un drama familiar conmovedor. Continuamos con Bay Jane, una comedia romántica divertida y refrescante. También hablamos de Aşk-Mank İntikam, una serie que combina comedia, romance y venganza. Luego nos trasladamos a Ada Masal, una comedia romántica ambientada en una isla paradisíaca. Y finalmente terminamos con Batoyun, una comedia romántica con un toque de superstición. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas de verano disponibles en español. Les animo a explorar y descubrir sus propias favoritas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya sido útil para descubrir nuevas series. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y me siento muy afortunada de tener una comunidad tan increíble. Sus comentarios, likes y suscripciones me motivan a seguir creando contenido y a mejorar cada día. Gracias por su apoyo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto alguna de las series que mencioné? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otras series turcas de verano me recomiendan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus opiniones y recomendaciones, así podemos descubrir nuevas series juntos. Y antes de despedirme les quiero recordar que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Simplemente hagan clic en el botón de me gusta, compartan el vídeo en sus redes sociales y hagan clic en el botón de suscribirse que está por ahí abajo. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un verano lleno de sol, alegría y buenas series. Adiós.